Amados hermanos en Cristo Jesús, paz a vosotros. Es un gusto, hermanos, estar en esta mañana con ustedes y una bendición, hermanos, que el Señor nos permite llegar a este día de reposo para alabar su nombre y ahora para meditar en su palabra, hermanos. Vamos a estudiar la lección número 4, hermanos. Hemos tenido unas lecciones hermosas, hermanos. Yo creo que el Señor ha preparado palabra para nosotros en estos momentos de dolor, de incertidumbre. Y les vamos a pedir, hermanos, que puedan ir retroalimentando, ir edificándonos, edificando a todos los que están conectados con sus comentarios, hermanos, que usted pueda comentar, retroalimentar esta escuela sabática para que todos juntos podamos aprender esta mañana, ¿sí? El título de la lección es La exigencia de una fe aprobada, hermanos. Y este título ya nos está dando un mensaje, hermanos, ¿sí? ¿Qué significa aprobado? Aprobado significa estar calificado, dado por bueno o suficiente. Y el Señor en esta mañana, hermanos, quiere que nosotros reflexionemos cómo está nuestra fe. ¿Nuestra fe estará calificada? ¿Nuestra fe será suficiente, hermanos? ¿Nuestra fe será aprobada por el Señor? Y vamos a ver el texto base de esta escuela sabática, hermanos. Si usted no tiene lección, por ahí vamos a estar pasando una presentación para que podamos ir viendo en qué parte estamos. Y vamos a ver el texto base, hermanos, de esta escuela. Dice, se encuentra en Hebreos 11:17 y dice de esta manera: por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, ¿sí? Entonces vamos a hablar de este personaje, vamos a hablar de este hombre de fe llamado Abraham. Y nuestra cita, hermanos, nuestra base bíblica, le voy a pedir que si usted tiene a la mano su Biblia, pueda buscar en Hebreos 11:17 al 19, ¿sí? Yo lo voy a leer en una traducción viviente, ¿sí? Para que podamos tener un poquito más claro lo que nos quiere dar a entender este texto. Dice, fue por la fe que Abraham ofreció a Isaac en sacrificio, cuando Dios lo puso a prueba. Abraham, quien había recibido las promesas de Dios, estuvo dispuesto a sacrificar a su único hijo, Isaac, aun cuando Dios le había dicho, Isaac es el hijo mediante el cual procederán tus descendientes. Abraham llegó a la conclusión de que si Isaac moría, Dios tenía el poder para volverlo a la vida. Y en cierto sentido, Abraham recibió de vuelta a su hijo de entre los muertos. Qué hermoso texto, hermanos, qué hermoso texto y qué confianza de Abraham, ¿verdad? Al creer, ¿verdad?, que Dios iba a tener el poder de regresar a Isaac. ¿Cómo? No sabía. Pero de entrada, hermanos, esta base bíblica ya nos está hablando, ¿verdad?, de esa fe de Abraham. Pero no solamente vamos a meditar en la fe de Abraham, vamos a meditar también en nuestra fe, hermanos. El objetivo, vamos a ver hacia dónde nos va a llevar esta escuela sabática. El objetivo dice, considerar las situaciones de quebranto en la perspectiva de ser un medio que Dios emplea para purificar la fe de sus hijos. Y quiero, hermanos, primero meditar en esta parte y decirles, hermanos, que en nuestra vida vamos a tener muchas situaciones de quebranto, porque así es la vida, hermanos, ¿sí? Porque es parte de vivir en esta vida, vamos a tener innumerables situaciones difíciles, ¿sí? Y yo quiero, hermanos, que meditemos y que usted comparta con sus comentarios qué situaciones de quebranto podemos vivir. ¿Qué situaciones de quebranto ha vivido usted, hermano? Yo quisiera mencionarle algunos, ¿sí? Alguna situación de quebranto es la muerte de un familiar, hermanos. Y sobre todo ahorita en estos tiempos que vivimos, yo creo que hemos experimentado esta situación. La enfermedad propia, hermanos,
o de algún familiar, ¿verdad? Estar en la cama de un hospital o incluso en la casa, ¿verdad? La pérdida del empleo, hermanos. Cuando nos dicen, ¿sabes qué? Muchas gracias, pero ya no hay trabajo. O cuando estamos buscando trabajo, que dejamos solicitudes y solicitudes y esperamos esa llamada, hermanos, pero esa llamada no llega. Y las necesidades en la casa no terminan, hermanos. Entonces, ese puede ser una situación de quebranto. Problemas económicos, las deudas que podamos tener, ¿sí? Y problemas con la pareja, problemas con los hijos, hermanos. Y sobre todo, ni qué decir, hermanos, de esta situación que nos ha tenido en situaciones difíciles, que es la pandemia, ¿verdad? Y aquí hemos enfrentado innumerables situaciones, hermanos, como crisis de ansiedad, ¿verdad? Porque no sabemos cuándo va a terminar esta situación, porque no sabemos qué va a venir, hermanos, porque no sabemos, o no podemos ver el virus, ¿verdad? Está, pero no lo podemos ver. Y entonces nos ocasiona ansiedad, incertidumbre, miedo. El estrés, hermanos, porque estábamos acostumbrados a un ritmo de vida y cuando nos dicen vamos a regresar a las casas y cómo aprendemos otra vez a comunicarnos, a relacionarnos, ¿verdad? La preocupación por la enfermedad, porque si me voy a contagiar, porque ya me contagié, ¿verdad? Todo eso, hermanos, nos está ocasionando o pueden ser situaciones de quebranto, ¿sí? Yo le quiero preguntar, hermano, ¿cuáles ha vivido usted? ¿A cuáles se ha tenido que enfrentar usted en estos últimos días, en estas últimas semanas, en estos últimos meses? ¿Qué ha vivido usted? ¿Sí? Y el objetivo dice, si tú has vivido esa situación de quebranto, considera esta situación como un medio para que Dios te pula, para que Dios purifique, hermanos, su fe, ¿sí? Qué difícil, hermanos, qué difícil, pero ese es el objetivo de esta lección, que ese medio, que esa situación de dolor, de sufrimiento, nos pueda aumentar la fe, nos pueda fortalecer la fe y que podamos ver ese carácter como cristianos, hermanos, que pueda aflorar esa fe que tenemos en el Señor y que cada día podamos ir creciendo y madurando en Él, ¿sí? Y no es que, hermanos, el Señor nos ponga estas situaciones y que nos mande una enfermedad y que nos mande una pandemia, sino que es parte de nuestra vida, es parte de la vida como seres humanos y como cuerpo que perece, hermanos. Vamos a tener enfermedades, va a llegar un momento donde vamos a morir, ¿sí? Pero esas situaciones que pasan en nuestra vida, el Señor las utiliza como un medio para que podamos ir creciendo, hermanos. Y vamos a reflexionar en algunos puntos de la introducción, está un poquito larga, solamente vamos a reflexionar en algunos puntos importantes. Y el primero de ellos es que esta escuela nos recuerda qué es la fe, ¿sí? ¿Qué es la fe? Y cuando decimos fe, nos vamos al texto de Hebreos 11, ¿verdad? Pero aquí vamos a hacerlo más práctico y la introducción nos habla que la fe es la disposición de confianza del ser humano a la iniciativa del llamado de Dios. Es decir, estoy dispuesto, ¿verdad? Si el Señor me dice, Saraí, ve allá, tener esa disposición, decir sí puedo, sí lo hago, ¿sí? También la fe es confiar en su presencia amorosa. Es reconocer su juicio y acogerse en su gracia. Y es estar seguros del futuro, aun cuando su mensaje contenga un misterio profundo o un misterio que no lo podamos entender, ¿sí? Es estar seguros de lo que el Señor tiene para nosotros, aún, hermanos, a pesar de las evidencias, a pesar de lo que pasa. No sé si a usted le tocó que alguna persona le dijera en este tiempo de pandemia, ¿por qué estás tan tranquilo? ¿Sí? O tal vez en algún momento tuvimos preocupación, pero esa preocupación no nos llevó tal vez a alguna enfermedad o alguna situación peor. Pero hubo personas, hermanos, que vivieron crisis muy fuertes. Y no sé si a usted le preguntaron, a mí sí me preguntaron, hermanos, ¿por qué estás tan tranquila? Y yo les decía,
es que esto que está pasando tiene un propósito, ¿sí? Es que el Señor tiene algo para nosotros y en Él estamos seguros. Y como dice la palabra, si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos, hermanos. Entonces tengamos esa confianza y esta lección nos está llevando a eso, hermanos, a tener fe, ¿sí? Y otra parte de la introducción dice, a Dios no le basta una fe parcial. ¿Qué es una fe parcial, hermanos? Que solamente digo, creo en el Señor. Que solamente lo razono, que solamente al leer la palabra, solamente medito, pero esta fe nos lleva a la obediencia, nos lleva a la práctica. Entonces, el Señor exige una sumisión a su voluntad, no a la nuestra, no a lo que queremos nosotros, sino a lo que Él quiere, hermanos. Y un hombre de verdadera fe confiará en la palabra de Dios a pesar de las evidencias, a pesar de que lo que veamos sea lo contrario, que nosotros sigamos creyendo en el Señor. Y hermanos, la introducción nos plantea el ejemplo de Abraham, de este hombre de fe, hermanos, que fue más allá, ¿verdad?, de lo que a lo mejor algunos pudiéramos hacer. Yo creo que esta mañana somos retados a eso, hermanos, a poder confrontar nuestra fe y ver qué estamos haciendo, hermanos, ¿sí? Y Abraham es un ejemplo de fe porque le creyó a Dios. Dice, fue considerado justo por su fe, hermanos, ¿sí? No por obras, no por cumplimiento de la ley, sino porque él cree en el Señor. Dice, Abraham creyó a Dios y le fue reconocido como justicia, ¿sí? Por eso Abraham es un ejemplo de fe en este primer aspecto. Un segundo aspecto, hermanos, que podemos tomar de Abraham es que él nos muestra en qué consiste la fe, ¿sí? ¿Y en qué consiste la fe, hermanos? En que él obedece al Señor. Cuando el Señor le dice, sal de tu tierra y de tu parentela, ¿qué hace Abraham, hermanos? Él responde a ese llamado, ¿sí? Y sale, ¿sí? Dice, fue llamado a salir de su mundo para caminar en la promesa de Dios y convertirse en fuente de bendición para todos los pueblos. Y el tercer aspecto, hermanos, en la vida de Abraham, es que él cree en el Señor, ¿sí? Dice, lo que da sentido, forma y transforma la fe es que cree en el Señor, que vivifica a los muertos y llama a las cosas que no son como si existieran. Lo importante de la fe de Abraham no es su fe, sino en quién creía Abraham. Abraham cree en Dios Todopoderoso, en Dios que podía hacer muchas cosas a pesar de que él todavía no las pudiera ver. Y entonces, hermanos, vemos que la fe de Abraham se basa en creer y caminar en la esperanza de Dios, aun cuando esta realidad parece imposible para los seres humanos. Cuando el Señor le dice, hermanos, que él va a tener un hijo, imagínense la sorpresa para Abraham, ¿verdad? Él le dice, vas a tener un hijo. Pero para los ojos humanos, hermanos, ¿era posible esto? Ya no, posiblemente ya no, porque ya eran de edad avanzada, tanto él como su esposa, ¿sí? Y entonces, ante los ojos humanos, eso no se podía dar, no podría pasar, pero Dios le da esta palabra y él cumple su promesa. Abraham le cree a Dios. Su fe es obediencia, ¿sí? Cuando nosotros obramos, hermanos, cuando nosotros tenemos fe y lo llevamos en acción, eso es obediencia, hermanos. Y hay una pregunta, hermanos, muy interesante en nuestra introducción y yo quisiera hacérsela a usted en este momento. Y si quiere, no comente en los comentarios, pero sí medítela, hermana, que nos está viendo. ¿En quién está puesta su fe? Pero yo le pido, hermanos, que no conteste, sino que medite. ¿En quién está puesta mi fe? Pero de acuerdo a lo que hago, de acuerdo a mis obras. Porque puedo decir que está puesta en el Dios que todo lo puede, en un Dios que vivifica a los muertos, en un Dios que cumple sus promesas. Pero yo le pregunto, hermano, ¿le obedece al Señor? ¿Hace lo que el Señor le dice?
porque es cuando se comprueba nuestra fe, hermanos, en la obediencia a lo que el Señor espera de nosotros, ¿sí? Medite esta pregunta, hermanos. Dice, el objeto de la fe de Abraham es lo que da sentido a su fe y no la fe en sí misma, lo que les acabo de comentar. Pues esta podría estar puesta en otra cosa y el resultado sería desastroso. Si Abraham hubiera tenido su fe en los dioses que estaban en ese momento, en los pueblos paganos, ¿se hubiera cumplido esa promesa? ¿Hubiera tenido a su hijo Isaac, hermanos? ¿Hubiera salido de su tierra? No, hermanos, ¿sí? No se hubiera dado todo esto con Abraham. Y también, hermanos, es el momento también de reflexionar. Si nuestra fe no está puesta en Dios, hermanos, ya sabemos las consecuencias, ya sabemos los resultados, hermanos, ¿sí? Entonces, tengamos en cuenta esto. Y vamos a ver, hermanos, el análisis. Vamos a ver el análisis y en el punto 1 dice, Dios quiere que tengamos una fe aprobada, ¿sí? Es lo que el Señor espera de nosotros. Y hermanos, así lo que hizo con Abraham lo quiere hacer con nosotros. ¿Qué hizo con Abraham? Lo saca de un mundo idólatra, ¿verdad? Lo llama a caminar en la promesa. Y es instrumento de bendición para todas las familias. ¿Qué quiere hacer con usted, hermano? Sacarlo de ese mundo idólatra, de que solamente adora al Señor, ¿verdad? Porque con el Señor, hermanos, podemos tener esas promesas que Él nos da. Nos llama a caminar en su palabra, en lo que Él ha dicho que será para nosotros. Y también quiere que de esta manera podamos ser de bendición a todas las personas que nos rodean, ¿sí? Con nuestra familia, en el trabajo, en el lugar donde vivimos, perdón. La vida de fe debe ser perfeccionada, hermanos, ¿sí? No podemos ni debemos ser los mismos. Debe de irse perfeccionando todos los días, hermanos. Y yo le pregunto, hermanos, ¿cuánto tiempo lleva conociendo al Señor? ¿Cuándo se bautizó? ¿Hace cuánto tiempo? ¿Hace cuánto tiempo reconoció al Señor en su vida? Y le pregunto, ¿es la misma fe que usted tiene desde ese momento hasta ahora? ¿Ha ido creciendo? ¿Esa fe se ha ido perfeccionando a través del conocimiento de su palabra? ¿A través de las circunstancias? ¿O ha sido una fe que tal vez ha ido retrocediendo? ¿O una fe que ha quedado estancada, hermanos? ¿Cómo es su fe? ¿Ha alcanzado la madurez, hermanos, esa fe? Ese es el objetivo, hermanos, que nuestra fe se vaya perfeccionando. Y dice el punto 1, Dios quiere que tengamos una fe aprobada. Una fe que no es probada, no es confiable. Qué fuerte, hermanos. Una fe que no es probada, no es confiable. ¿Y cómo se prueba la fe? Por medio de las situaciones difíciles, hermanos. Y quisiera aquí mencionar un ejemplo, ¿verdad? Se me vino a la mente este ejemplo cuando estudiaba esta parte de esta lección. Y es el ejemplo o el método para probar si una prenda, si una joya es de oro, ¿sí? Y hay un método entre tantos, hermanos, si usted entra a internet, hay muchos métodos para probar si una joya es de oro, pero me pareció interesante hermanos, que les voy a mencionar. Dice que en este método se emplea el ácido nítrico. Es una sustancia química altamente corrosiva. Puede ocasionar grandes quemaduras, es decir, puede resultar peligroso si no se maneja con cuidado. O sea, es un ácido muy fuerte, ¿verdad? Para comprobar la autenticidad del oro, simplemente debemos sumergir la joya en esa sustancia. Si se pone verde, hermanos, es que está hecha de otro metal y no es oro, hermanos, ¿sí? Nos han engañado con esa joya. Si se pone blanca, blanquecina, es que está hecha de plata bañada en oro.
Y si cambia de color la pieza, y si no cambia de color la pieza, perdón, está hecha de oro. Y si podemos hacer una similitud, hermanos, el ácido nítrico puede ser las situaciones, los problemas, las situaciones de quebranto, ¿verdad? Y nosotros esa joya, ¿sí? Imaginémonos que nosotros somos esa joya. Y cuando somos sumergidos en ese ácido nítrico, cuando somos sumergidos en esas pruebas, en esos problemas, en esas situaciones, hermanos, ¿cambiamos de color? Y cambiar de color, hermanos, puede significar, hermanos, que podamos alejarnos de Dios, que podamos negar nuestra fe, que no podamos reconocer a Dios en medio de la adversidad, en medio del problema. O medio cambiamos de color, o permanecemos como cristianos, hermanos, o permanecemos firmes en las promesas del Señor a pesar de que todo parece lo contrario. Este proceso, hermanos, de seguir a Jesús, la vida del creyente, se va moldeando a lo que Dios quiere, ¿sí? Y Él utiliza los medios, los siguientes medios, el impulso de su espíritu, que es el que nos anima, el que nos redarguye, el que nos motiva, ¿verdad? La palabra, ¿sí? La que nos guía, la que nos dice por dónde debemos de ir, ¿sí? Y las circunstancias, hermanos, que es lo que estamos viendo ahorita, ¿verdad? Las situaciones de quebranto, cómo pueden ser de bendición para nuestra vida. Dios despierta en el ser humano la fe en su palabra, pero Él busca que esa fe sea real, hermanos, no aparente, no solamente de labios, no solamente decir creo en el Señor, sino que sea una fe real que sea puesta en la práctica, hermanos. La fe de Abraham es real, aun cuando no había motivos para tener esperanza, él siguió teniendo esperanza. Él pudo mirar lo que aún no existía, hermanos. Creyó que llegaría a ser padre de muchas naciones, a pesar de la edad que tenía él y que tenía su esposa. Confió en lo que Dios dijo sobre él y su familia. Para el patriarca, hermanos, creer en Dios significaba ir más allá de las evidencias, ir más allá de los pronósticos, hermanos. El segundo punto, hermanos, dice Dios demanda el primer lugar en el corazón, ¿sí? Y lo encontramos en los 10 mandamientos, ¿verdad? No tendrás dioses ajenos delante de mí, ¿sí? Dios demanda el primer lugar en nuestro corazón. Y aquí también nos menciona, ¿verdad? Esta parte de la escuela, que un Dios es aquello que amamos por encima de todas las cosas. Le permitimos que determine nuestra existencia o le confiamos el futuro. Y nos hace esta pregunta, hermanos: ¿qué dioses tenemos los seres humanos? Y tal vez usted pueda decir, yo no tengo ningún Dios porque solamente adoro a Dios, ¿verdad? No adoro a otro Dios. Pero ¿sabe qué, hermanos? ¿Cómo se define un Dios? Aquel que le damos demasiado tiempo, aquel que le damos todo nuestro pensamiento, aquel que le damos todo nuestro interés, hermanos. Y muchas veces nuestro trabajo se puede convertir en un Dios, porque solamente estamos pensando en el trabajo, en el trabajo y en el trabajo. O puede ser, hermanos, el dinero, ¿verdad? Se puede convertir en un Dios porque solamente estamos pensando cómo generar, e incluso hasta soñamos, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer para tener más recursos? Y no es que esté mal buscar la fuente de sustento, pero si lo ponemos en primer lugar, entonces estamos desplazando a Dios. Y se está convirtiendo esa situación o esa persona, incluso, hermanos, podemos pensar en nuestro esposo o nuestra esposa, ¿verdad? Que solamente estamos al pendiente, nuestros pensamientos solamente son ellos o nuestros hijos, hermanos. Y entonces nuestro Dios está pasando a un segundo o tercer lugar, ¿sí? Y entonces ahí es donde estamos viendo que sí tenemos dioses, hermanos. Hagamos esta reflexión, hermanos.
El segundo punto dice Dios demanda, perdón, ese ya lo vimos, Dios demanda el primer lugar y nos hace referencia a la historia de Abraham en Génesis, hermanos, ¿sí? En Génesis vamos solamente a meditar en el siguiente punto, pero hay una pregunta que hace la escuela sabática y dice, ¿cuál era el principal riesgo de Abraham como padre de Isaac? ¿Cuál era el principal riesgo de Abraham, hermanos? ¿Ustedes qué creen, hermanos? Isaac llegó en la vejez de ambos, cuando Abraham tenía 100 años, ¿sí? Una promesa esperada por mucho tiempo. Entonces, el riesgo, hermanos, podría ser que Abraham amara más a Isaac antes que a Dios, ¿sí? ¿Dónde estaba puesto el primer amor de Abraham? Ahorita lo vamos a ver en el siguiente punto, hermanos, y vamos a meditar un poquito en esta situación que pasó Abraham. La segunda parte del análisis dice, Dios permite las pruebas, ¿sí? Él las permite, hermanos, pero recordemos, hermanos, que en nuestra vida vamos a pasar situaciones. Y no es que Dios las mande, sino vamos a pasar situaciones. Como seres humanos vamos a tener enfermedades. Como seres humanos, hermanos, vamos a tener pérdidas, ¿sí? Recuerde que nuestro cuerpo tiene que perecer en algún momento y es parte de vivir esta vida. Abraham, hermanos, esperó muchos años para recibir la promesa de un heredero en su familia, hermanos, ¿sí? Después de 25 años llegó Isaac a sus vidas. Cuando el padre de la fe disfrutaba de la bendición del hijo hacia el final de la niñez de Dios le pide a Abraham que le ofreciera en holocausto, hermanos, ¿sí? Qué fuerte, hermanos, qué fuerte. Yo le voy a pedir, hermanos, que nos podamos ubicar en Génesis capítulo 22, versículo 1 al 14. No lo vamos a leer todo, pero sí, si usted tiene tiempo después y tal vez no recuerda esta historia, le voy a pedir que pueda dedicar un momento para leerla, para meditarla, ¿verdad? Porque es una situación difícil, pero a la vez hermosa. Y lo vamos a ver ahorita. Dios le dice a Abraham, toma a tu hijo, tu único hijo, Isaac, a quien amas. Tal parece que el Señor deja en claro, hermanos, qué quería, ¿verdad? No deja lugar a dudas, le dice tu hijo, tu único hijo, y todavía le dice, hermanos, como dicen por ahí para rematar, le dice a quien tanto amas, ¿sí? Le da esta encomienda a Abraham, ¿y qué hace Abraham, hermanos? Pues lo piensa, duda, no, hermanos, dice los versículos siguientes, 2 o 3, dice que él se levantó muy de mañana. Entonces Abraham no tarda en responder a ese llamado que el Señor le hace. Aunque no entiende la petición, hermanos. ¿Por qué no entiende, hermanos? Porque primero le dice que le va a dar un heredero y que de ese heredero iban a salir pues muchas naciones, iba a ser padre de multitudes. Y ahora se lo está pidiendo, hermanos. Para Abraham tal vez pudo ser que se estaba contradiciendo, ¿verdad? Porque cómo iba a morir aquel por el cual iba a venir toda su descendencia. Pero el Señor tenía un propósito, hermanos. Otra parte, hermanos, interesante de esta historia es lo que dice Abraham cuando llegan ya cerca del lugar donde iba a ser sacrificado Isaac. Él le dice a sus siervos, ustedes quédense aquí, ¿sí? Yo voy a ir con el muchacho, vamos a ir a adorar, dice, adoraremos y volveremos. Y este es otro punto, hermanos, no viene aquí en la escuela sabática, pero es otro punto que yo quisiera que reflexionáramos y que aprendiéramos de la vida de Abraham. Dice, adoraremos. Hermano, ¿a usted le ha tocado tener un momento de adoración a Dios cuando está en una tribulación? Cuando está en una prueba, hermanos. Abraham pensaba en adorar a Dios. A pesar de esa petición, a pesar de esa situación, hermanos, que llevaba en su corazón, hermanos.
Él sigue pensando en adorar a Dios. Y qué difícil, hermanos, es poder abrir nuestros labios, poder cantarle al Señor, poder simplemente hacer una oración, hermanos, cuando todo parece estar mal. Cuando tal vez tu familiar está enfermo, hermanos. Y yo recuerdo cuando mi abuelita estaba en cama, estaba convaleciente, ella decía, cantemos, hagamos una oración, hermanos. Y las palabras, hermanos, ahí terminan, no sé si le ha pasado, pero las palabras no salen, únicamente sale el llanto, hermanos. Abraham quería adorar a Dios, era una actitud de adoración. Y ese es un ejemplo también para nosotros, hermanos, que aún en la prueba, que aún en la dificultad, en situaciones de quebranto, también tengamos esa disposición de adorar a Dios. Y la otra palabra dice, adoraremos y volveremos, hermanos. Abraham no sabía cómo, pero él creía, él confiaba y él tenía la esperanza de que iban a volver los dos, ¿verdad? Porque habla en plural, no dice voy a volver, dice volveremos. Abraham vivió un momento de prueba, ¿sí? Estuvo de camino varios días, hermanos. Y aunque esta historia no dice que Abraham se rehusó a entregar a su hijo, no dice, incluso no dice ni que Isaac pudiera rehusarse a ser sacrificado, ¿verdad? Sí podemos imaginarnos, hermanos, que Abraham vivió momentos difíciles. Cuando yo leía la historia, hermanos, yo creo que la hemos leído muchísimas veces la hemos leído, pero cada vez que la leemos saquemos un aprendizaje y una enseñanza. Yo me imaginaba y pensaba, ¿qué iba reflexionando Abraham en esos días que caminó? ¿Cuáles eran sus pensamientos? Tal vez pensaba, Señor, posiblemente te equivocaste o posiblemente no sea así, o cuando llegue allá me va a decir que no es cierto, ¿no? Pero muchos pensamientos pudieron llegar a la mente de Abraham, hermanos. Era un ser humano y era su hijo amado, su hijo esperado por muchos años, hermanos. Y cuando somos padres, hermanos, yo creo que podemos imaginar ese sentimiento de Abraham, el que le dijera, entrégame a tu hijo. ¿Usted qué haría, hermano? ¿Hubiera entregado a ese hijo? Si usted hubiera sido Abraham, ¿lo hubiera entregado? Ese hijo amado, ese hijo esperado por mucho tiempo. No se negó, hermanos. Abraham no se negó, pero como seres humanos posiblemente hubo sentimientos encontrados, sentimientos muy difíciles, hermanos, ¿sí? ¿Por qué? Porque era el hijo que tanto quería y posiblemente pudiera haberse aferrado, ¿verdad? Sin embargo, hermanos, Abraham pasa esta prueba, hermanos. El amor de Abraham estaba primeramente en Dios. Con esta prueba, hermanos, se confirmó que el amor de Abraham estaba primero en Dios. La segunda parte, hermanos, dice, no siempre vamos a elegir entre lo bueno y lo malo, ¿sí? Una fe centrada en nuestras preferencias puede caer en la desobediencia, hermanos, ¿sí? El decir, solamente obedezco en esto que a mí me conviene, dice nuestras preferencias. Dios no es así, hermanos. Muchas veces queremos amoldar a Dios a lo que nosotros pensamos, a lo que nosotros creemos. Es que hago una oración, hermanos, y creo y quiero que el Señor me conteste. Y me va a contestar así. Y esperamos que nos conteste de tal manera que nosotros así lo pedimos. Pero el Señor no es como nosotros, hermanos. Nuestro pensamiento es finito, ¿sí?
Nuestro pensamiento tiene un límite, pero el Señor, hermanos, tiene mejores propósitos para nosotros. Y esta prueba, hermanos, que Abraham pasa, no es que el Señor quería la vida de Isaac, hermanos. Dios quería saber si el corazón de Abraham seguía confiando en él, ¿verdad? Si Dios estaba en primer lugar para él. La parte 3, hermanos, de esta escuela dice: Dios permite las pruebas para purificación. ¿Sí? Cuando pasamos por las pruebas, hermanos, hay un propósito en ellas. Dios no está tratando de destruirnos, sino el propósito es purificarnos y fortalecernos, hermanos. ¿Sí? Dios quería saber si Abraham estaba amando más al regalo que al dador del regalo, hermanos. ¿Y cuántas veces hemos escuchado esta frase? Yo la he escuchado muchísimo, no sé si usted la ha escuchado, hermanos, pero en reflexiones, en predicaciones nos dicen: el Señor nos bendice, pero ¿qué amamos más, las bendiciones o al que bendice? Y muchas veces, hermanos, nuestra atención, nuestro interés y nuestro amor está en aquellas bendiciones y no a quien bendice, no a Dios, quien es el dador de todo, quien es el dador de la vida y de todo cuanto tenemos, hermanos. ¿Sí? ¿Qué estamos haciendo, hermanos? Dice: la fe es mirar con los ojos de Dios. ¿Creía Abraham que Dios proveería una respuesta? Sí la creía, hermanos, porque cuando dice adoraremos y volveremos, y también en nuestra base bíblica dice que él no sabía cómo, pero que él iba a traer a Isaac, ¿sí? Que él lo volvería a traer. Dice: si muere Isaac, él lo va a traer de vuelta, ¿sí? Entonces confiaba en el Señor, pero eso no significa que no tuviera miedo. Eso no significa que en algún momento tuviera dudas. Eso no significa, hermanos, que hubiera incertidumbre en el corazón de Abraham. Y eso es lo que nos pasa a nosotros, hermanos, en las pruebas, en las situaciones difíciles. Cuando muere un familiar por el cual hemos estado orando mucho tiempo, hermanos, viene a nuestra mente, hermanos, ¿qué pasó? Y nos hacemos muchas preguntas, no oramos con fe, y muchísimas preguntas, hermanos, que a veces son preguntas insensatas, ¿verdad? Pero nuestro pensamiento y nuestro razonamiento así es, hermanos. Pero lo importante es que podamos siempre recordar, hermanos, que Dios está con nosotros, que a pesar de las situaciones, Él nos acompaña, ¿sí? Y que podamos ver ese momento difícil, hermanos, para tener un aprendizaje, para tener una enseñanza y sobre todo para que nuestra fe se pueda ir fortaleciendo y se pueda ir puliendo, como es el objetivo de esta lección, ¿sí? ¿Cuál era el riesgo para los sueños del patriarca si Dios no hubiera intervenido? ¿Sí? El Señor ya tenía un propósito para la vida de Abraham, ¿sí? Y esta situación solamente vino a confirmar lo que el Señor ya sabía, hermanos, que era que Abraham lo amaba, ¿verdad? Y termina, hermanos, esta historia de Abraham, ¿verdad? Y es una parte que quisiera leerles, ¿verdad? En el versículo 15 del capítulo 22 de Génesis, dice: luego el ángel del Señor volvió a llamar a Abraham desde el cielo. El Señor dice: ya me has obedecido y no me has negado ni siquiera tu hijo, tu único hijo, hermanos. ¿Qué esperaba para Abraham o qué era lo que la consecuencia para Abraham? Era el reconocimiento de Dios, ¿verdad? Por haber pasado esta prueba. ¿Qué esperamos nosotros, hermanos, después de la prueba? ¿Qué esperamos, hermanos? Pero sería importante qué actitud tenemos ante la prueba. ¿Qué actitud tenemos ante las situaciones difíciles? Y si usted comentó al inicio, hermanos, cuando iniciamos esta escuela, yo les preguntaba, ¿qué situaciones de quebranto han tenido? Ahora les pregunto,
¿Qué actitud han tenido ante esas situaciones? ¿Cómo la han enfrentado, hermanos? Y podemos tener testimonios de muchos hermanos que ante una crisis, que ante una prueba, que ante un momento difícil, hermanos, se han alejado de Dios. Y es doloroso, hermanos. Es doloroso porque si nos alejamos de Dios, hermanos, ¿dónde está nuestra vida? Nuestra vida está a la deriva, hermanos. Yo recuerdo alguna situación, hermanos, de una familia, hermanos, que fallece su hijo de apenas 22 años. Y ellos oraban, pedían a Dios, hermanos, como iglesia, pedíamos junto con su familia. Pero él fallece, este joven fallece. Yo creo que es un momento muy difícil y recuerdo que cuando veíamos la lección en la que se reflexionaba acerca del sacrificio de Jesús, algún hermano comentaba que no hay nada más doloroso para el ser humano de ver sufrir a su hijo. Y estos padres, hermanos, sufrieron al ver morir a su hijo. Sufrieron porque ya no lo tendrían. Y yo creo que muchos esperábamos que en esos momentos pudiéramos acercarnos aún más a Dios, hermanos, que Dios nos consolara, que Dios estuviera con ellos, ¿verdad? Pero ellos deciden alejarse, hermanos. Ellos deciden tener rencor, tener coraje, hermanos. Y yo les pregunto, hermanos, meditemos en esa situación difícil que hemos tenido, ¿qué actitud hemos tenido? ¿Por qué? Porque Dios permite las pruebas para purificarnos, ¿verdad? Para moldearnos. Pero a veces pensamos que esa situación nos va a destruir. Y nosotros permitimos, hermanos, que esa situación acabe con nosotros. Y lo que les estoy diciendo, hermanos, no es haciendo menos los sentimientos que tenemos. No, hermanos. Yo creo que tener momentos difíciles siempre va a involucrar, hermanos, que podamos sentirnos tristes, que haya tal vez incluso depresión. Y lo veíamos hace 8 días en la escuela, hermanos. No es algo que sea falta de fe, sino que cada quien o cada persona enfrenta las situaciones de manera distinta. Pero algo debemos de tener en común y es creer que el Señor obra por medio de esas pruebas, que el Señor ocupa esas situaciones para irnos moldeando, ir fortaleciendo nuestra fe. Dice el punto 2, dice, las pruebas son temporales. Las pruebas son temporales. Y hay una lectura en Primera de Pedro 1:7 y yo le voy a pedir que si lo puede buscar o nos puede acompañar ahí en su pantalla. Es un texto tan hermoso, hermanos, que nos da muchísima confianza y está este texto está en una traducción del lenguaje actual, y dice: la confianza que ustedes tienen en Dios es como el oro. Así como la calidad del oro se pone a prueba con el fuego, la confianza que ustedes tienen en Dios se pone a prueba con los problemas, hermanos. ¿Con qué se pone a prueba nuestra fe, hermanos? ¿Nuestra confianza en Dios? Con los problemas, con las dificultades, con lo que nos puede llegar a nuestra vida. No lo queremos, hermanos. ¿O sí? No, ¿verdad? No queremos que algún familiar de nosotros muera, no queremos alguna enfermedad en nuestra vida, no queremos tener problemas económicos, no queremos tener problemas en nuestra casa. Pero nuestra confianza, hermanos, nuestra confianza en Dios se pone a prueba en los problemas. Si ustedes pasan la prueba, su confianza será más valiosa que el oro. Pues el oro se puede destruir. Así, cuando Jesucristo aparezca, hablará bien de la confianza que ustedes tienen en Dios, porque
porque una confianza que ha pasado por tantas pruebas merece ser alabada, hermanos. Amén, ¿verdad? Bendición. Entonces, hermanos, ¿sí? Cuando pasamos esta prueba, cuando pasamos las dificultades y seguimos confiando en el Señor, y nuestra fe no es la misma antes de ese problema, sino que nuestra fe se ha fortalecido, esa confianza en el Señor es más valiosa que el oro, hermanos. Y dice aquí que qué preciosa esta parte, ¿verdad? Que el Señor va a reconocer esa fe, va a reconocer, ¿verdad? Esa confianza que tenemos en el Señor, porque hemos pasado esas dificultades, ¿sí? El problema, hermanos, de las pruebas es que no le vemos el fin. No sé si a usted le ha pasado, hermanos, pero a veces viene una situación y luego otra y sentimos que ¿cuándo vamos a ver la luz, verdad? ¿Cuándo vamos a salir de todos esos problemas? Y a veces no le encontramos sentido y a veces decimos, ¿hasta cuándo, verdad? Y esa es la dificultad, hermanos, que no vemos, ¿verdad? No vemos el fin que persiguen, no vemos el propósito. Pero podemos pedirle a Dios, ¿verdad? Que nos pueda dar esa paciencia y esa sabiduría para entender lo que Dios quiere que podamos comprender por medio de la muerte de nuestro ser querido, ¿verdad? Y digo, en esta pandemia muchos hemos tenido esa experiencia de un familiar, ¿verdad? Que ha fallecido por esta enfermedad, ya sea cercano o lejano, pero yo creo que todos tenemos algún familiar, ¿verdad? Que vivió esta situación. Entonces, debemos de tener siempre presente, hermanos, que Dios tiene un plan y tiene un propósito, que tal vez no lo entendamos en su momento, ¿sí? Tal vez para nosotros en el momento que lo estamos pasando no vemos cuál es el propósito que el Señor tiene, pero después, hermanos, vamos a comprender qué fin tenía esa situación. Él nos lleva a una meta y nos plantea una pregunta, hermanos, y dice, ¿es fácil confiar en los planes de Dios? ¿Es fácil, hermanos, confiar en que el Señor tiene el control, en que el Señor tiene un propósito en medio de esa situación? Muchas veces no es fácil, hermanos. No es fácil cuando vemos a nuestro familiar que se está doliendo, hermanos, por una enfermedad. Cuando vemos, hermanos, yo creo que una situación también que ha pasado en esta pandemia, cuando necesitamos comprar algo, cuando necesitamos alimentar a nuestra familia, hermanos, y no hay ningún peso en la bolsa. Es difícil, hermanos. Es difícil confiar en Dios. Pero si nosotros nos mantenemos cerca, si nosotros meditamos en su palabra, si nosotros nos alimentamos de Él, podemos pasar esas pruebas, podemos pasar esas situaciones difíciles, confiados y tomados, hermanos, de las manos de Dios. ¿Qué necesitamos para soltarnos en las manos de Dios, hermanos? ¿Qué necesitamos? Ya yo les mencioné, ¿verdad? Poder estar meditando en su palabra, acercarnos a Él, ¿sí? Pero sobre todo, hermanos, yo contesté esta pregunta. Usted también contéstela ahí en los comentarios, hermanos. Yo contesté esta pregunta diciendo que necesitamos ver como Dios ve. ¿Y cómo Dios ve, hermanos? Viendo aquello invisible, aquello que tal vez en este momento no lo comprendamos, ¿verdad? Pero que nuestros esfuerzos, que nuestros pensamientos vayan a lo que Dios quiere. No a lo que el mundo quiere, hermanos, ¿sí? Dice, ¿qué necesitamos para soltarnos en las manos de Dios? Que nuestro propósito y nuestro objetivo, hermanos, sea siempre estar cerca del Señor, ¿sí? Y que nos basemos no en lo que tenemos, hermanos, no en si tenemos mucho dinero, no en si tenemos salud, no en si tenemos una familia feliz, no en si tenemos un trabajo estable, sino en lo que Dios quiere que nosotros pongamos nuestra atención y sobre todo nuestro corazón, hermanos. Vamos a ir a la parte de la aplicación de esta lección tan hermosa que hemos visto esta mañana, hermanos.
Y dice, Dios merece el primer lugar en nuestra vida, hermanos. No acepta un segundo lugar. La prueba más difícil es elegir entre dos amores, ¿verdad? Como lo hizo Abraham. Abraham tuvo que decidir. Y hermanos, aunque tal vez para el contexto donde se desarrollaba Abraham o donde vivió Abraham, pues se sacrificaba, había sacrificios humanos, ¿verdad? Pero Abraham sabía que era un Dios distinto al que él obedecía, ¿verdad? Sin embargo, él accede poniendo a Dios en primer lugar. ¿Hay algo que usted ame más de lo que ama a Dios? ¿Habrá algo en su vida, hermanos, o alguien en su vida que usted ame más de lo que ama a Dios? Es una pregunta fuerte, hermanos. Es una pregunta que nos confronta y que nos dice, alto. Alto. Porque decimos creer en Dios, hermanos. Pero hay una diferencia aquí con Abraham. Abraham no cree en Dios. Le cree a Dios, le cree lo que Él dice que Él va a hacer. Le cree en sus promesas, hermanos. Y en ese creer, Él decide poner su fe en acción, hermanos, que es obedecer. Y también estamos viendo aquí, hermanos, que una consecuencia de la fe, una fe verdadera, es la obediencia. Obedecer al Señor, ¿verdad? Y yo le pregunto, hermano, ¿quién podría ser aquel que usted tiene en primer lugar? Evalúe. ¿A quién está poniendo en primer lugar? ¿Será Dios? Y si es a Dios, yo le pregunto, ¿sus recursos humanos, recursos económicos, están siendo enfocados a Dios primeramente? ¿Antes que a su trabajo, antes que a su familia, hermanos? Punto 2 de la aplicación dice, todas las bendiciones que tenemos las hemos recibido de Dios. Todas las bendiciones que tenemos las hemos recibido de Dios. ¿Hay algo que usted no entregaría a Dios si Él se lo pidiera? Haga una lista de las bendiciones de Dios. ¿Qué bendiciones le ha dado el Señor, hermano? Coméntenos ahí en los comentarios en Facebook. ¿Qué bendiciones hemos recibido del Señor? El trabajo, ¿verdad? La familia, nuestros hijos. Y dice en la última parte, y entrégueselas. Entrégueselas. Y esta parte nos está diciendo, hermanos, que las depositemos en el Señor para que el Señor pueda obrar en ellas, pero también, hermanos, poniendo a Dios en primer lugar. ¿Sí? El punto 3 dice, algunos tienen en este momento su fe puesta en el fuego. Es decir, están enfrentando algún problema, alguna dificultad, alguna enfermedad, alguna dolencia en su cuerpo, hermanos. Y dice, en esos momentos, hermano, usted que está viviendo una situación difícil, hace una pregunta, escúchela muy bien, dice, ¿podemos confiar a Dios las bendiciones que hemos recibido? ¿Puedo confiar en Dios acerca de los propósitos que tiene para mí? Hermano, hermana, que usted nos está viendo, si está pasando por una prueba, nos hace esta pregunta, ¿puedo confiar en Dios acerca de los propósitos que tiene para mí? Aún en el dolor, hermano, aún en el sufrimiento, la invitación en esta mañana es que podamos confiar en Él, que podamos creerle al Señor y podamos caminar en sus promesas. Y número 4, dice, si Dios lo hizo una vez, puede hacerlo de nuevo. Hermanos, así como el Señor bendijo a Abraham, así como el Señor estuvo con Abraham, también está con nosotros, hermanos. Es el mismo Dios. Y si Él lo hizo con Abraham, ¿sí? Si Dios lo bendijo y estuvo en esa prueba, hermanos, también está con nosotros, hermanos. Él puede hacerlo de nuevo. Él puede estar con nosotros y dice, puede confiar en las promesas que Dios ha hecho. Puede confiar en las promesas que Dios ha hecho.
Amén, hermanos, ¿verdad? Confiamos en sus promesas, hermanos. Y dice esta parte, hermanos, si perdemos una bendición, ¿cuántos hemos perdido bendiciones, hermanos? Yo creo que muchos hemos perdido bendiciones. Hemos perdido trabajo, hemos perdido un ser querido, hemos perdido muchísimas cosas, hermanos, con esta pandemia, estabilidad emocional, tranquilidad, inclusive en algunos momentos paz. Dice, ¿Dios podrá restaurar las manos vacías, hermanos? ¿Dios podrá llenarnos otra vez? ¿Dios podrá restaurarnos? ¿Dios nos podrá dar una nueva bendición, hermanos? Amén, hermanos, amén, porque Él es el dador de todas las bendiciones, hermanos. Veamos, hermanos, este ejemplo de Abraham como un ejemplo de fe para nuestra vida, hermanos. Pero no nos quedemos con que Abraham fue un hombre de fe y vimos los ejemplos y vimos solamente esta lección y nada más. No, hermanos, sino que vayamos más allá, que meditemos en nuestra fe. ¿Cómo está nuestra fe, hermanos? Ha madurado, se ha ido perfeccionando. Y recuerda, hermano, que cada situación de quebranto, que cada situación difícil es para irnos moldeando, es para irnos purificando, es para que seamos mejores cristianos, para que podamos ver qué calidad de cristianos somos, hermanos, aún en la dificultad. Porque es muy fácil, hermanos, decir confiar en Dios cuando lo tenemos todo. Es muy fácil decir confío en Dios y que Él va a proveer cuando tenemos nuestra canasta llena. Es muy fácil decir confiar en Dios cuando tenemos nuestro sueldo seguro, hermanos, cuando tenemos dinero en nuestra billetera. Es muy fácil decir confiar en Dios cuando estamos todos reunidos como familia. Pero nuestra fe, hermanos, nuestra fe realmente toma importancia cuando nosotros, aún en la adversidad, aún en el problema, aún en las carencias que podamos tener, decidimos confiar en el Señor. Ahí es donde nuestra fe toma sentido. Y es decir confiar y actuar, así como lo hizo Abraham. Abraham actuó, ¿verdad? Cuando el Señor le dijo sal de tu tierra, y cuando le pide a su hijo, él actúa. Y eso es obediencia, hermanos. Y nuestra fe se ve cuando obedecemos al Señor. Nuestra fe se demuestra con nuestra obediencia al Señor. Y hermano, termino con esto. ¿Cómo está su fe? Y de esta manera pregunto, ¿cómo está su obediencia al Señor, hermano? Meditemos en estas preguntas, hermanos, y vamos a leer la conclusión, hermanos. Dios nos ha permitido tener una escuela hermosa, una escuela en la cual hemos meditado y hemos tenido también la bendición de que usted nos acompañe, hermanos, con comentarios, que nos acompañe con reacciones. Y agradecemos mucho, hermano, que usted se tome ese tiempo para alimentarse de su palabra, ¿verdad? Para ver el consejo que Dios tiene, hermanos. Nada es casualidad y Dios tiene un propósito, hermanos. Dice la conclusión de esta manera: Dios puede vivificarnos y nos vivifica a cada instante, hermanos, ¿sí? Nos da vida cuando nosotros caemos en el pecado. Dice, esta es una buena nueva del Evangelio. La fe no es primordialmente creer en Dios a pesar de la evidencia. La fe es obedecer a pesar de las consecuencias, hermanos. A pesar de lo que pase, nosotros siempre decidimos creer en el Señor y obedecer su palabra. La fe obediente debe estar en armonía con la voluntad de Dios. No lo que yo quiero, hermano, no lo que usted quiere, no mis preferencias, no sus preferencias, sino en armonía con la voluntad de Dios. Dice, la fe debe ser intencional, inmediata y apasionada. ¿Podemos decir amén a esto, hermanos? ¿Podemos decir amén? ¿Podemos afirmar esta parte de la conclusión, hermanos? Que así sea, hermanos, que esto que hemos visto sea una realidad en nuestra vida, hermanos.
sea lo que nosotros queremos en nuestra vida y que el Señor nos ayude a que nuestra fe pueda irse madurando y perfeccionando para la gloria de Dios. El Señor les bendiga, hermanos, un gusto estar con ustedes. Dios les bendiga hasta sus hogares. Paz a vosotros.